Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Empezamos nuestro culto de adoración a Dios en esta mañana de diciembre. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar alabando su nombre en este día. Vamos a escuchar un preludio de parte de nuestro hermano y después haremos una lectura. Amén. Les voy a invitar, hermanos, que ahí en sus hogares abran sus sagradas escrituras en el libro de los Salmos. Vamos a leer un salmo sabemos que la palabra de Dios es muy actual y este salmo es muy actual para lo que estamos viviendo como habitantes de este país. Les voy a invitar para que en el salmo número 90 vamos a darle lectura. Dice el título de este salmo, que es de Moisés, dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Sabemos que nosotros estamos de paso, este no es nuestro hogar, pero en esta reflexión del salmo vemos lo que Dios nos enseña cada día. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias le damos a Dios porque este salmo tan hermoso nos habla de las maravillas de Dios a lo largo de nuestra vida. Y quisiera que pusiéramos especial atención en el verso 12, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Leer la palabra de Dios para que el Señor nos ilumine y hagamos siempre su voluntad en el día a día. Queremos decirles, hermanos, comunicarles que estén al pendiente, sobre todo de los que están en el WhatsApp o que tienen alguna comunicación vía telefónica con los hermanos, para que estemos al pendiente de las oraciones, peticiones y agradecimientos de la iglesia de Benecer. Los cultos se van a seguir transmitiendo por a lo menos al 10 de enero en estas circunstancias. Estemos conectados, hermanos, y con el ánimo siempre dispuesto para estar en comunión con nuestros hermanos por este medio. Gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Esperamos otra vez volvernos a reunir pronto y que el Señor nos siga colmando de sus ricas y abundantes bendiciones. Queremos darle algunos anuncios, hermanos, y queremos también darle gracias por todas las bendiciones. Por nuestro hermano, queremos dar gracias primeramente por la vida de nuestro hermano Emanuel. Dios lo libró de un accidente muy grave a principio de semana. Estuvimos orando por él y le hicimos una visita al hermano Álvaro y gracias a Dios, Dios lo ha restablecido. Está poco a poco, pero ya está fuera de peligro y damos gracias a Dios por su vida. Tenemos aquí unos motivos de oración y muchos los compartimos en el WhatsApp, pero los queremos compartir con toda la iglesia. Dice, oremos por la abuelita de nuestro hermano Jonathan. Está muy grave, tiene COVID, pero queremos que la tengan presente en sus oraciones. También a nuestra hermana Mari nos pide oración por nuestra hermana Conchita Macedo. Ella ha estado muy delicada en estos días de las vías respiratorias y queremos que nos unamos en oración también por nuestra hermana Conchita, también por su hijo, nuestro hermano Israel. También está un poco delicado de salud. Queremos seguir orando por ellos. Queremos también por nuestra hermana María Luisa, que el Señor la sane de su herpes. Por nuestra hermana Erika de Amanecer en Cristo, que Dios la sane también. Nuestro hermano Willy, su esposa y su familia de ella.
nuestros hermanos de la familia García Martínez, que están también en su casa un poco delicados de salud, orar por ellos, por la señora Nancy, por Socorro Cruz, por el hermano Jesús Hernández de Amanecer en Cristo. Todos nuestros hermanos están saliendo de su enfermedad, pero vamos a seguir orando por ellos para que el Señor siga haciendo la obra y tenga misericordia de sus vidas. Les voy a invitar, hermanos, para que abran nuevamente sus escrituras en el libro de el Evangelio según San Lucas, Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 7. Deberíamos estar celebrando nuestro culto de Navidad, hermanos, pero por las circunstancias no ha sido posible. Pero le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y podemos saber que el Señor está con cada uno de nosotros. Lucas 2, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gracias a Dios le damos porque muchos no coinciden con la fecha, pero lo importante de esto es que Jesús nació. Vamos a entonar unas alabanzas juntamente con nuestro hermano Omar. Adelante. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar este himno que es el 86. Suenen dulces himnos. Vamos a estar contentos, hermanos. El motivo del nacimiento de nuestro Señor es lo más maravilloso que pudo haberle sucedido a la humanidad. Y pues piénselo así, es lo más maravilloso que pudo haber pasado en nuestras vidas, el que le hayamos conocido. Dice el himno, desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal, hermanos. Y bueno, nosotros sabemos que el alma es inmortal y tenemos la grandiosa bendición de que nuestra alma va a estar con el Señor. Así que qué motivo más grande de gozo podemos tener. Vamos a entonar este canto, hermanos. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y oígase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro
vamos a alabar a nuestro Dios, el Salmo número 150. Lo que respira, alabe a Jehová. Gloria a nuestro Dios, hermanos, nos permite alabarle, y más en estos días de gozo en los que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar, hermanos, ve, dilo en las montañas. Me parece que es el himno número 73. Ve, dilo en las montañas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndoles olas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor.
vamos a terminar, hermanos, recordando que nuestro Señor Jesús se despojó siendo Dios y no temió el ser hombre para estar con nosotros, hermanos, y para traernos el mensaje de salvación, el evangelio de la salvación, enseñarnos tantas cosas en este mundo, pero sobre todo para compartir con nosotros, hermanos, el ser humanos, el saber lo que es estar en este mundo y sentir en carne propia el sufrimiento por el pecado, hermanos, y tener esa compasión, esa misericordia de haber entregado su vida por nosotros. Vamos a entonar Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Para gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Gracias le damos a Dios por estas hermosas alabanzas que podemos entonar con agradecimiento y desde el fondo de nuestro corazón a nuestro Dios. Les voy a invitar para que en la parte de las escrituras que leímos, en Lucas 2, vamos a darle lectura del verso 8 al verso 20. Lucas 2, del 8 al 20. Dice así la palabra del Señor: los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias le damos a Dios porque esta palabra es verdad y es una bendición en nuestra vida. No olvidemos, hermanos, que los sábados hay aquí hermanos que están recogiendo las despensas, lo que Dios ha puesto en su corazón para dar a alguna familia necesitada de la iglesia o de algún otro lado, y para recibir también sus ofrendas y diezmos. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos da de estar alabando y bendiciendo su nombre. Vamos a escuchar la palabra del Señor en labios de nuestro hermano Saúl Flores. Dios les bendiga, hermanos. Usar diadema para predicar y siento aquí en mi cara algo que me estorba. Muchas gracias, hermanos, por darme la bienvenida, por atenderme. Los hermanos que están aquí transmitiendo, nuestro hermano Adán, nuestro hermano Omar, nuestra hermana Yeli, Ernesto, nuestro hermano Rubén, gracias. Y gracias a los hermanos que están en casa. De hecho, aquí tengo mi celular, hermanos, si me lo permiten, para estar viendo los comentarios. Una dinámica que tenemos en la iglesia, hermanos, es tratar de hacer foros para poder tener comunicación entre la iglesia y los que transmiten. Porque no se trata solamente de un discurso, hermanos, sino precisamente de platicar la palabra de Dios entre nosotros. Gracias, hermanos. Y bueno, hoy les voy a compartir la palabra de Dios a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación a la hermana Imelda, al hermano Ernesto. Y vamos a estudiar la palabra el día de hoy. Hoy voy a estar con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué les parece si empezamos leyendo el texto bíblico que nos corresponde para esta meditación, hermanos? Se encuentra en Números capítulo 20. Algunos de ustedes ya conocen este texto, Números capítulo 20, un acontecimiento donde pues puede entenderse como algo lamentable que le pasó a nuestro hermano Moisés, pero que nos deja mucha enseñanza, y yo creo que a él también le deja mucha enseñanza. Números capítulo 20. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, vamos a orar. Les voy a dar después el título de la predicación para que estén atentos. Les voy a dar bastantes pasajes bíblicos, bueno, no son muchos, pero sí es importante que tengas a la mano un cuaderno, una pluma, un lápiz para que tú puedas apuntar todos estos textos bíblicos, y sobre todo, hermanos, para que estos textos bíblicos que podamos analizar hoy y recibir mensaje de Dios, puedas dejarlos como un parteaguas en tu vida, puedas utilizarlos para recordar lo que el día de hoy el Señor te dijo. Vamos a darle lectura a Números capítulo 20, versículos 1
al 13. Si ya lo tienen ustedes en casa, pues voy a darle lectura a este pasaje bíblico, mis hermanos. Así es que la palabra de nuestro Dios habla así. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, gracias te damos, Dios, porque nos permites el día de hoy, en este día, en este año, en este momento, podernos acercar a ti. Vivo, Señor, aquí en la tierra, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, te queremos pedir que nos permitas conectarnos en tu sintonía, Dios, en la sintonía de tu Espíritu Santo, y que lo que hoy vas a decirnos por medio de tu palabra, Señor, realmente sea aplicable a lo que estamos viviendo en lo personal y como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estos días prácticamente lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús. Y celebramos el nacimiento de Jesús por lo que significa, no tanto por la tradición pues cultural, ¿no?, en nuestro país, sino por lo que significa. Y hace unos días hemos estado estudiando en la iglesia el libro de los Hechos, y utilizamos el primer discurso de Pedro como iglesia a la multitud con el Espíritu Santo para predicar. Estudiamos lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y yo quisiera que se preguntaran en casa, los que están viendo esta transmisión, si ustedes pueden definir lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No es consejería, no es exhortación, no es ánimo,
va más allá el Evangelio, es mucho más. Algo que les comento a mis hermanos que estudiamos definición de lo que es el Evangelio, pero lo que yo entiendo que es el Evangelio, hermanos, es Dios acercándose a la humanidad, haciéndose carne, encarnándose, metiéndose en la historia de la humanidad y dejándonos ver a través de Jesucristo a un Dios lleno de gracia, lleno de verdad, con la capacidad de vivir lo que nosotros jamás vamos a poder vivir. Y entregando esa vida santa delante de Dios por medio del sacrificio para pagar nuestros pecados, nuestras fallas, la vida que nosotros no podemos vivir. Pero no se queda ahí el Evangelio, sino que Jesús entregó esa vida santa para que nosotros pudiésemos ser libres del pecado y poder vivir una vida santa como Jesús. Alguna vez escuché que alguien dijo que teníamos que vivir los 33 años de la santidad de Jesús. Es decir, Dios nos ayuda a poder vivir la santidad que Él pide por medio de Jesús. Jesús nos da su santidad, nos santifica, nos da una nueva vida por medio de Jesús y poder vivir esa vida cristiana. Y nos dio garantía de esto, de que sí Dios puede hacer eso en la vida de una persona. ¿Cómo? La garantía fue la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús no resucitó, en vano, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Y utilizando esto, hermanos, como tratándolo de unir con la Navidad, ¿no? Y el mensaje del Evangelio. En cuanto al tema que yo quiero darles hoy, hermanos, es de la perseverancia. La perseverancia como cristianos, como hijos de Dios. Podemos permanecer si tenemos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu de Dios. Si hemos recibido la santificación por medio de Jesucristo, sí se puede permanecer. Sí podemos permanecer. Al título de la predicación, hermanos, si lo gusta apuntar, pues yo le puse permaneciendo hasta alcanzar la promesa. Y es algo que tiene que ver con lo que está viviendo el pueblo de Dios en ese momento. Van hacia la promesa y la promesa es llegar a la tierra prometida. Y tienen que permanecer. Como cristianos, hermanos, es difícil permanecer. ¿Podrá alguien durante ese tiempo, durante ese momento? Yo creo que lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros es que permanezcamos como hijos de Dios. Quiero que me acompañes a leer unos textos bíblicos que vamos a utilizar durante la predicación, pero solamente voy a utilizar un versículo de estos textos, así es que apúntalos. El primero es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25, aunque solo ahorita voy a leer el versículo 17, ¿sí? El segundo es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12, pero solo voy a darle lectura al versículo 10. Vamos a dar un pequeño tiempo para buscar estos pasajes bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25, pero ahorita solamente voy a leer el versículo 17. Y dice la palabra de Dios así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo leo una vez más. Y si invocáis por Padre a aquel, ¿lo subo un poquito? Ahí. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
habla de perseverancia, ¿cierto? De permanencia. Todo el tiempo, dice, conducíos en temor todo el tiempo. Segundo pasaje bíblico que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 12, pero solamente voy a leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo leo una vez más. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Le voy a compartir, hermanos, los 3 puntos que creo que Dios quiere decirnos, que son parte de esta predicación. El primero, hermanos, lo que yo creo que Dios quiere, en primer lugar, es que le creamos a Dios. Y ojo, no estoy diciendo creer en Dios, que le creamos a Dios. ¿Qué significa esto? Que le demos crédito a lo que Dios ha dicho y nos ha garantizado. La promesa que tenemos y el objetivo que tenemos es llegar a nuestra tierra prometida, que es en el cielo. Nosotros tenemos que creerle a Él, darle crédito. Incluso esta promesa que tenemos, Dios la garantizó por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces es darle crédito a Dios, que le creamos a Dios, que si nosotros hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer para alcanzar las bendiciones, sin dudar, sin poner peros, simplemente lo hagamos, darle crédito. Aunque tu mente puede decir, ay, pero puedo hacerlo de otra manera. Tú dale crédito a Dios. Así como suena como finanzas, ¿no? Dale crédito a Dios, Él te ha dado garantía. Segundo punto, hermanos, creo que tenemos que saber esperar. Mientras llega esa promesa, hermanos, tenemos que saber esperar, ser pacientes en la promesa de Dios, no desesperarnos. Y tercer punto que creo que Dios quiere que hagamos, tiene que ver con el mientras. Mientras esperamos que se cumpla la promesa, a lo que le hemos creído a Dios. Mientras esperamos, debemos de ser diligentes, prontos para hacer las cosas a la manera de Dios. 3 puntos, hermanos, que quiero que usted los apunte, porque son puntos importantes en cuanto a la predicación que vamos a analizar. ¿Sí, mis hermanos? Pues bueno, vamos entonces a nuestro pasaje bíblico, hermanos, que vamos a estar estudiando, que es este capítulo 20 de Números, libro de Números, capítulo 20. Vamos a ver 3 secciones en este pasaje, hermanos, que yo alcanzo a notar. 3 secciones. La primera sección en esta historia, o los primeros personajes que yo encuentro en esta historia, es un pueblo. Es todo un pueblo que el Señor está conduciendo hacia cierto lugar. La segunda sección en este pasaje encuentro a una persona, después habla de una persona, está hablando de Moisés. Bueno, Moisés y Aarón. Y el tercer personaje que aparece en esta historia es Dios. 3 personajes. Vamos a ver 3 partes en esta meditación. Dice la palabra de Dios: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar?
No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Lo primero que puedo encontrar aquí, hermanos, es un pueblo que olvida de dónde viene, olvida dónde está y a dónde va. ¿Qué datos podemos encontrar en esta sección, hermanos? Pues bueno, esta no es la primera vez que el pueblo de Dios lucha o riñe con Dios. En esta ocasión, dice la palabra de Dios que Moisés tenía que hablarle a la peña y golpeó a la peña. Pero hubo otra ocasión anterior donde pasó lo mismo, precisamente en el mismo lugar. Y esto está, hermanos, en Éxodo capítulo 17. El agua de la roca. Y en esta ocasión el pueblo también estaba en un lugar, bueno, en el mismo lugar donde no había aguas, y altercó con Dios. En este lugar Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña. Aquí sí tenía que golpear a la peña. Le dijo, golpea la peña y te dará aguas. Este pueblo reñía con Dios. ¿Sale? Algo que vemos aquí es que Dios prueba a su pueblo siempre con elementos vitales que son necesarios. En este caso, el agua y el alimento. Esto pasó en el capítulo 17 de Éxodo, cuando acababan de salir de Egipto. Y este evento de Números 20 está pasando 40 años después de salir de Egipto y 38 años después de que fueron enviados 12 espías a la tierra prometida para reconocer la tierra, los cuales vinieron e hicieron que el corazón de la iglesia, de la congregación decayera y no confiara en Dios, y Dios puso un castigo. Ese castigo fue que 40 años andarían vagando en el desierto como vagaron en sus corazones, y todos los que eran mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida. Ese fue el castigo. Así es que ya habían pasado 38 años de esa circunstancia. En este caso, en la primera vez donde golpea la piedra, ellos se querían regresar a Egipto. En esta ocasión ellos dijeron, ¿por qué no nos morimos nosotros junto con nuestros hermanos delante de Jehová? ¿De qué está hablando? En ese transcurrir de esos años, Dios había dejado ya o instalado ya un grupo de personas que iban a servir a Dios, que son los levitas. Ya había dado su lugar a cada uno de las tribus de Israel. Ya había ordenado muchas cosas. Y estos levitas no estuvieron conformes con lo que Dios les dio. Y se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, porque ellos querían ahora ser sacerdotes. Pues decían ellos, ¿por qué nada más a través de Moisés y de nosotros no? Entonces Dios abrió la tierra, así hermanos, abrió la tierra y se los tragó vivos a todo el séquito de Coré, que eran levitas. Interesante, eran levitas. Y se los comió la tierra y Dios cerró la tierra en su lugar. Y cuando ellos dicen, ¿por qué Dios no nos hizo perecer junto con nuestros hermanos? Están hablando de la rebelión de Coré. Otra cosa interesante, dice la palabra de Dios que murió María en ese lugar. Miriam, la hermana de Moisés. Bueno, Miriam fue un pilar de la congregación de Israel cuando salieron de Egipto. Incluso dice que ella tomó el pandero y danzó y dirigió la alabanza de la iglesia, de la congregación, después de salir de Egipto. 38 años, hermanos, viviendo al día. 38 años cumpliéndose la promesa de Dios de que no todos iban a entrar. 38 años de cerrar un ciclo para empezar un nuevo ciclo. María o Miriam era uno de ellos. María fue uno de los que no entró a la tierra prometida. Miriam, no solo Moisés, Aarón y María murieron en ese tiempo. Así es que el pueblo de Dios
en esta situación ya no está diciendo por qué no nos regresamos a Egipto, no sé si nota eso, ya no está diciendo por qué nos regresamos, dice por qué no nos morimos con los demás ahí en el desierto. No, sí se van a morir, nomás que tranquilos, ¿no? Esperen su momento. La cuestión está en que este pueblo conocía a Dios. Este pueblo ya tenía conocimiento de Dios. Su problema de este pueblo es que se les había olvidado de dónde venían y por qué estaban ahí. ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Dice, este lugar donde nos tienes ahora, pues siguen en el desierto, todavía no entran a la tierra prometida. Este lugar donde nos trajiste, no hay viñas, no hay granadas, no hay higueras, ni hay agua. Como diciendo, ¿y dónde está la tierra prometida, no? ¿Dónde está lo que me prometiste? No hay ni agua, dicen, no hay ni agua. ¿Se les olvidó por qué estaban ahí 38 años? Y a veces nos pasa eso a nosotros, hermanos. ¿No es cierto? Se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida por qué estamos en esta situación o en este lugar. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está? 38 años, hermanos, viviendo al día. Muchos de nosotros en nuestro México, en nuestra actualidad, con todo y lo difícil que estamos viviendo, de la cuestión económica, no vivimos al día. De que tenga que trabajar hoy, para comer hoy, sino que recibo un salario, puedo trabajar algo que me puede durar para comer 2 días, o ganar un salario mínimo que a lo mejor me puede alcanzar estirándolo para comer 2 días. Ellos vivían al día. Dice la palabra de Dios que la peña los seguía, les daba agua y el maná era todos los días excepto el domingo. Todos los días tenían que vivir al día de lo que Dios les mandara. 38 años viviendo así, esperando la promesa, y llega en este momento, otra vez en este desierto, en este lugar, en Cádiz, otra vez, y dicen, ¿qué pasó? ¿Y la promesa dónde está? Un pueblo que se le olvida de dónde viene, se le olvida esta situación. No aceptaban, hermanos, no aceptaban. Segundo escenario en este pasaje bíblico, hermanos, no solamente es un pueblo que olvida de dónde viene, que no acepta dónde está su situación y que se le olvida dónde va. Vemos a un personaje, en este caso a Moisés. Vamos a concentrarnos en Moisés, no tanto en Aarón, hermanos. Un personaje que es humano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y se fueron Moisés y Aarón, después de este reclamo que hace el pueblo de Dios, dice que se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a la vista de ellos y ella les dará agua, su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, y esto está con signos de exclamación, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. En este segundo escenario vemos a un hombre que es humano, un hombre que también es pecador. Pero no era cualquier hombre, era un varón de Dios. Un varón de Dios, era un amigo de Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cuando hablas con un amigo, así, con tu hermano. Amigo de Dios, era un varón de Dios. Y en poder, en obra y en palabra, era un varón de Dios. Pero un varón que a final de cuentas es humano, que es hombre, que se equivoca.
Dos personajes, un colectivo, el pueblo que es olvidadizo, y un varón que es humano. ¿Qué pasa con este varón? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo empezó otra vez, como siempre, a reñir, ¿no? Con sus líderes, ¿qué hace Moisés? Moisés no se pone a discutir con el pueblo. ¿Qué hace? Dice que se va al tabernáculo él y Aarón y se postran. En otra versión dice que pusieron su rostro hasta tocar, inclinó su rostro hasta tocar el piso. Se fueron a orar, se fueron a buscar a Dios, fueron y se postraron delante de Dios. Un varón sacando cuentas aproximadamente ya de 118 años, ya con experiencia. Y cuando ve un problema, ¿qué es lo que hace? Vámonos a orar. Agarra a su hermano y se van y se postran delante del tabernáculo y oran. Y Dios lo respalda y dice que se aparece la gloria de Jehová otra vez. Entonces, vamos a poner una palomita a Moisés, porque hizo bien. Había un problema y ¿qué fue a hacer? Fue a orar, fue a buscar a Dios. Paloma. Bien hecho, Moisés. Segunda parte de este segundo escenario. Dice que Dios le dijo, toma la vara, reúne al pueblo y háblale a la peña. Y ella les va a dar aguas. ¿Qué hace Moisés? ¿Sabe de qué vara estamos hablando? La vara de Aarón, la vara que reverdeció, la vara que fue guardada en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca de oro del pacto. Ahí estaba la vara. Dice que Moisés fue por la vara y reunió al pueblo. Otra vez, aunque esta vez la vara no la iba a utilizar, solamente tenía que hablarle. Entonces reunió al pueblo, trajo la vara, reunió al pueblo. Y dice la Biblia, así dice, hermanos, el versículo 9, como él le mandó. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Paloma, bien hecho, Moisés, fuiste por la vara. Le dijo, ve por la vara como Dios te dijo. Y aquí dice que fue por la vara como Dios le mandó. Los reunió. Paloma, bien hecho, Moisés, bien hecho. Segunda parte de este tercer escenario. ¿Qué hace Moisés? Todos sabemos esta parte. Ya la leímos varias veces ahorita. ¿Qué hace? Dice que ¿qué fue su primer falla? ¿Qué fue su falla aquí? Golpeó la roca. ¿Qué dicen mis hermanos en Facebook? Fíjese lo primero que hizo Moisés. Le habló al pueblo. Dios no le dijo que le hablara al pueblo. ¿A quién le tenía que hablar? A la roca. Y le habló al pueblo. Ah, pero no solamente le habló al pueblo, ¿no? Aquí dice con signos de, está escrito así con signos de admiración. Ay, oíd ahora rebeldes. Yo creo que estaba enojado, hermano. No dice la Biblia que estaba enojado. Soy claro. Pero yo creo que estaba enojado. Y dice, oíd ahora rebeldes. ¿Y sabe qué significa rebelde? ¿O qué palabra o qué origen tiene esta palabra? Mara. Amargado. ¿Qué les está diciendo Moisés? Oíd ahora amargados, resistentes, rebeldes, caudillos, ¿no? Nada más porque quieren llevar la contra, porque tienen un problema en su corazón. Oíd ahora amargados, dice. Rebeldes. Pero fíjese, aunque él está criticando o juzgando al pueblo, se está poniendo en el mismo lugar. Se está amargando también. Se está enojando con el pueblo. Y en vez de hacer lo que Dios le dijo porque iba bien, ahora le habla al pueblo y le grita al pueblo, rebeldes. Y entonces golpea la peña. Moisés. ¿Usted cree que en este caminar
de seguir a Cristo, ¿habrá quien caiga? Claro que sí. Si Moisés, hermanos, si Moisés. Déjenme decirle una cosa, Moisés estaba en un lugar especial porque era líder del pueblo. Era responsable del pueblo. Y Dios castigó a Moisés. Fue un castigo para mí fue muy severo. Moisés 2 veces más adelante, hermanos, le pide al Señor, déjame entrar. Se lo dice, se lo pide. Déjame entrar a la tierra. Y Dios le dice, no. Dios ya no lo dejó entrar a Moisés. La última vez que se lo pide Moisés a Dios, Dios le dice, no te voy a dejar entrar, pero te voy a dejar ver la tierra. Y lo dejó ver. Moisés no mostró la santidad que debería de tener un modelo, un ejemplo a quien seguir hacia Dios. Dios le reclamó, no me creíste. Dios le está reclamando a su amigo Moisés, no me creíste y no me santificaste delante de ellos. Eso le está reclamando. Aquí el problema es que Moisés habló de más. Dios le dijo, háblale. En vez de que Dios le dijera, ay, otra vez este pueblo, ¿y hasta cuándo? Ya ven que Dios se enojaba y decía, voy a hacer otro pueblo de ti. Aquí Dios, mira, no dice nada. Va Moisés, ora y dice, mire, el pueblo otra vez. ¿Y qué dice Dios? Háblale a la peña para que les dé de beber a todos. Otra vez su misericordia de Dios. Háblale a la peña. Sí dejó en mal a Dios, Moisés. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Háblales. Vemos a un hombre pecador también. Qué fuerte, pero así fue. Dios ya no lo dejó. Ya no lo dejó seguir liderando este pueblo. Porque le dijo, tú ya no vas a meter a este pueblo. O sea, el plan de Dios era, ¿no? O la idea de Dios que lo metiera, que fuera Él. ¿Ya no? Qué interesante, hermanos, ver la misericordia y la justicia de Dios trabajar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Tercer escenario, hermanos. Tercer personaje en esta historia. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tercer personaje en esta historia, hermanos. Es un Dios, es nuestro Dios, es el único Dios que es 100% gracia y 100% verdad. No es 50% y 50%. A veces creemos, o la iglesia cree que venir a Cristo es para ser mejor persona. No es cierto. O que venir a Cristo y dejarte enseñar por la palabra de Dios es para tener un justo equilibrio en tu vida. No es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Eso lo dijo, creo que Aristóteles, hermanos. El promedio de oro. Pero Jesús dijo la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Haz con los demás lo que quieres que te hagan. No para que te lo hagan. Y no es limitado como la regla de bronce, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. No es regla de bronce, es regla de oro. Y es ilimitada. Haz con los demás lo que quieres que te hagan a ti, aunque no te lo hagan. El mensaje de Jesucristo fue súper ofensivo en ese tiempo, hermanos. Muy ofensivo. Imagínate a un fariseo
que había aumentado los mandamientos de Dios entre mandamientos, enmiendas y muchas tradiciones a más de 1000 mandamientos. Muchos mandamientos. Y que Jesús dijera, tienes que ser mejor que los fariseos para ir al cielo. Mejores justicias. Era muy ofensivo su mandamiento. Dice, hace unos años, una maestra de una universidad en Texas, en Texas A&M, una universidad de Texas, que le dejó a sus alumnos de filosofía una tarea. Van ustedes a estudiar el discurso del Sermón del Monte y van a darme un artículo, ¿no? Un ensayo de esto. Entonces los alumnos hicieron la tarea y la maestra cristiana se sorprendió de las respuestas y empezaban a decir como, se me hace verdaderamente estúpido que solamente por mirar a una mujer ya estás adulterando. Y otro dijo, cuando yo leo esto, me hace sentir que nadie entonces puede estar bien, que nadie puede hacer algo bien, todo lo hago mal. El mensaje de Jesús es ofensivo, hermanos. Es santidad. Dios quiere santidad, no quiere otra cosa. Es claro su mensaje, pero al mismo tiempo vemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, que durante 38 años estuvo aguantando sus rebeldías del pueblo. Que en vez de castigarla al pueblo, les da agua. ¿Ustedes creen que Dios tuvo misericordia o hizo justicia para con este pueblo? Yo creo que las dos, hermanos. Mantener a un pueblo durante 40 años cuando ni siquiera iba a entrar. No sé si alcanzan a ver. Pero algo importante, hermanos, que yo creo que Dios quiere de nosotros, es que le creamos a Dios. Le demos crédito de verdad a Dios. Segundo, sepamos esperar. Tenemos que entender dónde estamos y por qué estamos en esta situación. No hay que olvidar. Saber esperar. Y tercero, hermanos, tenemos mucho que hacer mientras. Las cosas de Dios. Ahora sí quiero que me acompañes a darle esta lectura completa a este pasaje, hermanos, de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a darle lectura a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25, dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y vamos al siguiente texto, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 12. Y pregúntese, ¿qué debo hacer entonces? Ya como creyente, ¿qué debo hacer? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Y dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Cómo dice, hermanos? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, hechos, virtud. Añadida a la virtud, conocimiento, conocer más acerca de la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio, la capacidad, hermanos, de poder hacerlo. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, hacer las cosas pías de Dios, la piedad. Esas cosas que vas a hacer de corazón, como lo que hace Dios, añádale afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es importante seguirla señalando e indicando, hermanos. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que nosotros, hermanos, le creamos a Dios, seamos pacientes, esperemos en la promesa, pero ¿sabe qué? Seamos diligentes en las cosas de Dios. Seamos realmente diligentes. Hagamos las cosas, hermano, y apúntele bien. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la fe, le decimos a la gente que fe se traduce en obedecer. Fe se traduce en obedecer. Lo que no es fe, hermanos, es terminar haciendo las cosas a tu manera. Terminar haciendo las cosas como te da la gana. Ese fue el problema de Moisés, hermano. Dios le dijo que hiciera las cosas de una manera y se lo dejó dicho como. El Señor nos está diciendo cómo hacer las cosas. ¿Sabe cómo se le llama eso? Disciplina. La disciplina no solamente es cuando aparece un problema. La disciplina es desde antes, es discipulado. Eso es lo que es la disciplina. Aquí está la manera de hacer las cosas, mis hermanos. La solución de los problemas, hermanos, está aquí. Moisés hizo bien, oró. Fue por la vara, pero ya no le habló a la peña, le habló al pueblo. A veces nosotros queremos intervenir y manipular para solucionar los problemas, hermanos. No es así. Ese fue su problema de Moisés. Quiso hacer lo que quiso. ¿Cómo andamos en ese sentido, hermanos? ¿Cómo estamos en la disciplina? En nuestras disciplinas espirituales, ¿estamos siguiendo realmente al Señor o esperamos solucionar nosotros los problemas en la iglesia? ¿Dónde cree que va a venir la solución? En un Dios de justicia, en un Dios de amor. Pero hay que hacer las cosas como lo dice aquí.
Así es que yo le recomiendo y le aconsejo, hermanos, que resuelva los problemas regresando a ser espiritual. Empiece a ser espiritual. Empiece a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y mi hermano, Dios te va a respaldar, Dios los va a respaldar. Las cosas se van a ir solucionando poco a poco. Ya para terminar, hermano, te cuento un poquito de una anécdota mía. Ustedes saben que sirvo como pastor en la iglesia del amor de Cristo, hija de esta iglesia, ya desde hace 10 años, hermanos. Hace 10 años que esta iglesia sembró esa iglesia. Tengo 10 años sirviendo allá. A los 5 años o hace 5 años de eso, empezamos a notar que muchas cosas en la iglesia no estaban bien. Donde yo me concentraba más para atraer gente a la iglesia era en la ayuda, en el amor hacia las personas. Ayudábamos económicamente, hacíamos eventos evangelísticos para apoyar a la gente. Y sí había gente que se acercaba a Dios. Bueno, a la iglesia, a la comunidad cristiana se acercaban. ¿Sabe qué era mi problema? Yo les quería comprar el amor para Dios. Ese era mi problema. Y se me olvidó trabajar principalmente en la doctrina, en la enseñanza. Empezó a salir a la luz muchas cosas. Hablamos con los hermanos y dijimos, hermanos, hay muchas cosas malas. Necesitamos regresar a hacer lo que Dios dijo que fuéramos como iglesia. Empezamos a estudiar la palabra. Empezamos a orar, nos parábamos temprano, nos íbamos en el departamentito que rentábamos a orar a las 7 de la mañana. Y conforme íbamos estudiando la palabra de Dios, íbamos orando, iba empezando a salir más problemas. Se empezó a destapar un caño, hermanos. Ya éramos unos 50, 60 personas que nos reuníamos en la calle, porque saben ustedes, ¿no? Hasta la fecha apenas estamos comprando un terreno. Nos quedamos 5, hermanos. 5 nos quedamos. Yo estuve a punto de irme, hermanos. Yo me iba a ir. Y me iba a ir enojado con la iglesia. El hermano, pastor de Estados Unidos de la iglesia de Allison, de Redeemer, se me olvidó su nombre, Marcus Lohan, me dijo, la única cosa que puede cambiar a alguien es la palabra de Dios. Y a veces nos concentramos en muchas otras cosas, en muchas actividades, estructuras, y queremos ponerle orden nosotros a la iglesia. Lo único que puede cambiar a alguien es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, todo se hace, hermanos. Regresemos a las maneras de Dios. Regresemos, hermanos, a las maneras de Dios. Regresa otra vez a ser espiritual, iglesia, y empieza de cero. Va a tardar. Yo sé que va a tardar, pero va a ser mejor. Va a doler, pero va a ser mejor. Pídale a Dios, hermano, que no sea uno de ustedes que se pierden la oportunidad de que Dios haga la obra aquí. Yo le dije al Señor, yo no quiero huir de lo que quieres hacer en mi vida. Así es que me quedo. Me quedé en esa iglesia, hermanos. ¿Y con quién creen que empezó Dios? Conmigo. Dios empieza con los líderes de la iglesia. Y es muy fuerte la manera en que Dios trabaja. Así es que, ¿cómo vamos a hacerle? Hermanos, aquí está. Regrese a ser espiritual. Regrese a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es ser perseverante. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Dios eterno, gracias, Señor, porque en este perseverar como hijos tuyos, pues aparecen muchos problemas, caemos constantemente, Señor. Somos un pueblo que te olvida tus obras. Somos hombres y mujeres humanos que se equivocan, pero tú, Dios, sigues siendo el mismo. Tú sigues siendo el mismo de amor, de misericordia, el mismo de justicia, de dirección, de enseñanza. Tú sigues siendo el mismo, mi Dios. Gracias. Permítenos ahora buscar la manera de resolver los problemas, pero a tu manera, Señor. Permite a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predicación, que son miembros de esta iglesia, que regresen a hacer las cosas espirituales. Regresen a que sea la palabra de Dios la que cambie los corazones.
porque solamente así se van a solucionar los problemas de raíz, mi Dios. Ayuda a esta iglesia, Señor. Dios, tú sabes que amo esta iglesia también, mi Dios, pero tú la amas más. Permite, Señor, que los que están aquí se dejen transformar. Que no huyan del proceso que tú quieres hacer en sus vidas. Que se sujeten y que se sometan realmente en el nombre de Jesucristo por tu Espíritu Santo. Dios, te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y me dio gusto estar una vez más aquí con la iglesia de mi juventud. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por la vida de nuestro hermano Saúl, que nos trajo la palabra del Señor. Y hermanos, estemos contentos y gozosos porque el Señor nos tiene en su memoria. Quiero compartirles una palabra del Señor, ya para despedirnos, que abran sus Biblias, ahí mismo en el libro de Pedro, en Primera de Pedro 5. Vamos a darle lectura del verso 8 al verso 11. Primera de Pedro 5, del verso 8 al verso 11. Dice la palabra del Señor así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tengamos presente esta palabra en nuestras vidas y estemos siempre en comunión con el Señor. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga.